Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un video más para este canal. Vamos a mostrarles el cómo hacerle o cuál es el procedimiento para poder hacer crecer a tus jóvenes promesas de manera fácil y rápido. Así que no olvides suscribirte, regalarme un like y observes cuáles son los procedimientos para poder realizar estos resultados. Como vieron en el video pasado, lo que hicimos fue obtener por medio del reclutador jóvenes promesa como Alfonso Gutiérrez que tuvieran un potencial de 94 y un global de 63 y que claramente tuviera esa cualidad de ser un joven promesa. Ahora lo que vamos a hacer es cómo hacerle para que este jugador crezca. Lo que vamos a hacer primero es ascenderlo a fuerzas básicas, que eso es lo primordial. Vamos a ascenderlo. Una vez ya ascendido, hay que hacer tres cosas que pues claramente nos van a ayudar para que este jugador crezca rápidamente. Lo que tenemos que hacer es que este jugador pues sea como tal titular en la mayoría de los partidos. ¿Para qué? Para que vaya agarrando experiencia y obtenga como tal ese crecimiento conforme los partidos vayan pasando. Eso es muy elemental. No quiere decir que vamos a poner a este jugador en todas las convocatorias de nuestros partidos. Tal vez de unos 5 partidos que juegue unos 2 para que tenga ese crecimiento más rápido. Así que eso sería el punto número 1. Ahora lo que vamos a hacer, y que es algo tedioso, y se los digo porque yo realmente luego no lo suelo hacer, es jugar todos los entrenamientos que tengamos para que la soltura sea mayor y los jugadores consigan como tal el crecimiento de manera rápida. Ahora sí que pues eso es algo que tenemos que hacer forzosamente para que esto funcione. Así que pues bueno, vamos a empezar a hacerlos. Una de las cosas que tenemos que hacer y que claramente tenemos que empezar a trabajar en el momento en el que inicia el modo carrera es el desarrollo de mis jugadores, de los que queremos que empecemos a crecer rápidamente. En este caso solamente voy a trabajar con el jugador Alfonso Gutiérrez. Vamos a cambiarle como tal la posición o que trabaje algunas características en especial. Vamos a dar plan de desarrollo, y esto con el fin de que pueda crecer sus características. Esto sí tiene que ver mucho si tú quieres como tal mejorarlo en algún tipo de estadísticas, ya sea tirador, cazagoles, delantero móvil, delantero completo. Esto como tal dentro de sus características, o cambiarlo como tal de posición. Lo más recomendable en mi caso, que me ha funcionado, es cambiarlo en una posición que no tarde tanto tiempo, y esto con el fin de que pueda trabajar más características y pueda crecer mucho más rápido. Como tal, aquí estaría mejorando como tal el ritmo, los pases, el físico y el regate, y tardaría aproximadamente 16 semanas. Así que vamos a hacer que trabaje este tipo de estadísticas y pueda cambiar su formación y pueda tener ese crecimiento más rápido de lo que nosotros queremos conseguir. Así que vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a seguir jugando algunos partidos para poder ver el crecimiento que tiene este jugador. Como pueden ver, ya comenzó a crecer dentro de su media. Empezamos con una media de 63, ha crecido a 66. Simplemente hay que hacer jugar como tal los entrenamientos, no hay que simularlos paulatinamente. Hay que entrenar a este jugador para que vaya creciendo. Hay que cambiarlo de posiciones, tenerlo como tal en titularidad para que este jugador vaya creciendo y vaya obteniendo más potencial a lo largo de su carrera. Evidentemente, si nosotros lo entrenamos y le damos participación, vamos a tener como tal este crecimiento. Como tal, este crecimiento que están viendo ahorita es al término de la temporada de ahí de diciembre. Vamos a empezar enero con esta media, así que si ustedes lo entrenan, en mi caso si lo sigo entrenando, si lo sigo metiendo, si sigo cambiándole de posición y ganando más posiciones, es más que evidente que va a ganar más potencial. Así que pues te invito a que si te gusta como tal hacer crecer a tus jugadores, pues yo te invito a que pues hagas esta táctica y te va a funcionar para poder tener resultados con tus jugadores. Así que bueno, eso ha sido todo, amigos. Si tienen algún comentario, pues aquí abajo los estaré viendo, pues para que si tienen algo que comentar, pues lo vayamos resolviendo. Así que también dejaré mucho más algunos videos aquí para que si te quieres pasar a verlos, pues adelante, pues estás totalmente invitado.